Bienvenidas y bienvenidos en esta sesión. Hoy vamos a trabajar un tema que aunque parezca teórico, en realidad pues está en el centro de cualquier decisión profesional. Lo llamamos el acto moral y las normas morales. Y el propósito es muy claro, explicar pues los elementos del acto moral y diferenciar las normas morales frente a otras normas, principalmente las sociales y las jurídicas. Dicho de otro modo, hoy vamos a construir herramientas para responder con argumentos a una pregunta que aparece, constantemente en el ejercicio del derecho, especialmente en contextos de cooperación y comercio internacional. Basta que algo sea legal para que sea correcto. Y quiero que iniciemos con la idea básica, con esta idea básica, pero sí tiene esa parte decisiva. No todo lo que hacemos se puede juzgar moralmente. Hay cosas que ocurren en nosotros sin decisión. El hecho de el respirar, el tener sueño, sentir hambre, incluso ciertos reflejos de nuestro cuerpo. Y esas acciones no son propiamente actos morales, porque no dependen de de una elección consciente. En cambio, un acto moral es una acción humana en la que interviene la conciencia y la voluntad, es decir, una acción que elegimos, que podemos explicar y por lo cual podemos asumir responsabilidad. Por eso el acto moral importa tanto para el derecho, porque donde hay libertad y elección hay responsabilidad, y donde hay responsabilidad pues hay valoración ética. Y para analizar un acto moral con rigor, no basta con describir lo que pasó. Necesitamos descomponer la acción en cuatro elementos, que es la intención, la libertad, fin y medios. Vamos a ir uno por uno para ir comprendiendo estos elementos del acto moral. El primero de ellos es la intención. La intención responde a una pregunta que suele incomodar, pero es indispensable. ¿Para qué estoy actuando? ¿Qué busco realmente? En el ámbito jurídico esto es muy visible. Dos personas pueden hacer algo aparentemente similar, por ejemplo, negociar un acuerdo, pero una puede hacerlo buscando pues obviamente una solución justa y equilibrada, y la otra puede hacerlo con la intención de aprovecharse de la falta de experiencia de su contraparte. Desde afuera ambas negociaron, pero moralmente no es lo mismo. La intención le da sentido ético al acto. El segundo elemento es la libertad. Para que un acto sea moralmente imputable, tiene que existir capacidad real de elegir. Esto no significa que siempre actuemos en condiciones perfectas, pero sí implica que hubo un margen de decisión. Si una persona llega a actuar bajo una amenaza, bajo una coacción directa o una situación donde prácticamente pues no hay alternativas, la responsabilidad moral se modifica. En la vida profesional esto es crucial porque muchas decisiones se toman bajo presión, presión de tiempo, presión de clientes, presión institucional, presión económica, etcétera. Y la ética exige preguntándose con honestidad, ¿de verdad no había otra opción? ¿Yo podía actuar de manera distinta o elegí lo más conveniente aunque supiera que no era lo más correcto? El tercer elemento, pues, es el fin. El fin y los medios. El fin es el objetivo que la persona se propone alcanzar. No solo es el resultado que ocurre después, sino la meta que se busca al actuar. En la profesión jurídica, el fin puede ser legítimo: defender derechos, garantizar seguridad jurídica, resolver un conflicto, proteger a una persona vulnerable, evitar un daño. Pero también puede ser problemático, ¿no? Ganar a toda costa, dañar a la contraparte, ocultar información esencial, sostener una injusticia porque conviene. Y al momento de analizar el fin, nos permite mirar la acción desde el horizonte de valores, hacia dónde se dirige y qué tipo de bien o de daño pretende construir.
Y cuarto, los medios, perdón, en cuanto a los medios, que es el otro elemento, eh, los medios son cómo actuamos, es decir, los recursos, estrategias y pasos que usamos para alcanzar ese fin. Este elemento pues sí es decisivo porque incluso cuando el fin parece aceptable, los medios pueden ser moralmente inaceptables. En el campo jurídico esto se ve con claridad. Puedes tener un fin legítimo, como defender obviamente a tu cliente, pero si para lograrlo utilizas medios indebidos, como mentir, fabricar pruebas, manipulación, en la información, obviamente, y también hacia la persona, el presionar ilegítimamente, engañar deliberadamente, el acto se vuelve éticamente reprochable. Y aquí aparece la idea clásica que vale la pena recordar. La ética profesional no se limita al resultado, evalúa también todo el camino que tomaste para llegar a ese resultado. No basta con lograrlo, importa cómo lo lograste, ¿no? Y ahora bien, para que esto no se quede así en este tipo de abstracto, pensemos en un ejemplo que pueden ustedes presentar, ¿no? El presentar, por ejemplo, un argumento en audiencia o elaborar un escrito. Desde fuera parece una acción pues común que van a estar realizando, pero si analizamos los elementos, pues llegan a cambiar muchas cosas. La intención puede ser aclarar hechos o confundir deliberadamente. La libertad puede estar presente plenamente o afectada por presiones del entorno. El fin puede ser la justicia o simplemente ganar sin importar la consecuencia. Y los medios pueden ser honestos, argumentación sólida y leal, o desleales, afirmar lo que sé que no es verdadero, ocultar realmente lo esencial. Y esto nos enseña algo. El acto no se extiende solo por la apariencia, sino por su estructura interna. Y con esa herramienta en mente damos paso al tema de las normas. En nuestra vida cotidiana y profesional convivimos con normas de distinta naturaleza. A veces se confunden, pero no son lo mismo. Hoy nos interesan pues tres tipos de normas. Las normas morales, las sociales y obviamente las jurídicas. Recordemos de su clase de introducción al estudio del derecho. Las normas morales se relacionan con valores y principios sobre lo bueno y lo correcto. Su fuerza no depende necesariamente de una institución externa. En gran medida descansan en convicciones éticas y en la propia conciencia, aunque también puede sostener en acuerdos éticos compartidos por una comunidad. La sanción típica de la norma moral no es una multa ni una pena formal. Suele ser algo interno o llega a ser social, como el remordimiento, culpa, el reproche moral, pérdida de confianza. En el ejercicio del derecho, estas normas sostienen principios como cuáles: la honestidad, integridad, responsabilidad, trato digno y un compromiso real hacia la justicia. En cambio, las normas sociales regulan expectativas de grupo, usos, costumbres, formas de trato, convenciones, piensan en protocolos de cortesía, de maneras aceptadas de comportarse, en formas de vestir en ciertas audiencias, en estilos de comunicación profesional. La sanción por lo general es social. ¿Qué quiere decir eso? Pues la desaprobación, la crítica, la exclusión, la pérdida de aceptación. Importan, sí, porque influyen en la convivencia y en la reputación de la persona, pero no siempre reflejan lo moralmente correcto. A veces solo reflejan lo normalizado, lo estandarizado. Y finalmente, las normas jurídicas. Estas, bueno, pues ya las sabrán, se caracterizan por estar respaldadas por el ordenamiento jurídico y por tener coercibilidad institucional. Y puede hacerse cumplir mediante instituciones. Su sanción obviamente es externa y formal. Una nulidad, una multa, una responsabilidad administrativa, civil o penal, dependiendo, pues, el caso
de la acción, ¿no? Las normas jurídicas son imprescindibles porque ordenan la vida social y establecen mínimos obligatorios. Sin embargo, y aquí está pues nuestra idea de nuestra sesión, lo jurídico no agota lo moral. La legalidad define lo permitido o prohibido en nuestro sistema. La moralidad va a evaluar lo correcto en términos de valores y principios que a veces coinciden, pero no siempre. Ahora, si con estas definiciones entramos al punto pues, más interesante del contraste entre lo legal y lo correcto, pues vamos a través, pues un breve ejemplo que podemos nosotros tener dentro de pues nuestra vida día a día de profesional. Imagínate una negociación internacional entre dos empresas, porque estamos en derecho internacional. Durante la negociación, una de las partes detecta que una cláusula de contrato quedó redactada de manera ambigua. Esa ambigüedad, si se mantiene, podría permitir que en el futuro quien la detectó interprete el contrato en su favor y obtenga una ventaja económica. La contraparte pues no se dio cuenta. Además, el marco legal aplicable pues no obliga expresamente a aclarar la cláusula en ese momento en términos estrictos. ¿Podría ser legal guardar silencio y firmar así? Y la pregunta es directa. Si es legal aprovechar esa ambigüedad, ¿es correcto hacerlo? Quiero que observes algo. Este caso no se resuelve solo con decir si es legal o no es legal. Para analizarlo, deben de aplicar, obviamente, los puentes que, bueno, los temas, los pilares que hoy nosotros vimos. Primero, el acto moral. ¿Cuál sería la intención de quien mantiene la ambigüedad? Probablemente, pues, obtener esta ventaja aprovechando el error ajeno. ¿Hay libertad? Sí, hay alternativas reales como advertirlo o proponer una redacción clara. ¿Cuál es el fin? Pues asegurar beneficios futuros a costa de la claridad y la equidad contractual. ¿Cuáles son los medios? Mantener deliberadamente la ambigüedad sin advertir a la contraparte. Segundo, los tipos de normas. La norma jurídica puede permitirlo o al menos no sancionarlo directamente en ese momento. La norma social en ciertos entornos incluso podría normalizarlo y llamarlo estrategia o el colmillo o una negociación dura. Pero aquí la norma moral nos obliga a evaluar si ese comportamiento es justo, si respeta a la otra parte como un sujeto con dignidad y no solo como un medio, si es coherente con una práctica profesional responsable. Y aquí entra una reflexión muy importante para su formación profesional en las relaciones internacionales, sobre todo en materia de comercio y de cooperación. La confianza y la reputación son bienes estratégicos. Pueden ganar una ventaja momentánea, pero perder una relación, pierden credibilidad o comprometen su integridad profesional. Y muchas veces lo éticamente correcto no es lo más rentable a corto plazo, pero sí lo más sostenible y lo más coherente en una vocación jurídica orientada obviamente hacia la justicia. Y con esto quisiera cerrar estas tres ideas. Eh, bueno, estas tres ideas en relación de que primero un acto moral, bueno, pues se analiza por su estructura, no solo por el resultado. La intención, la libertad, fin y medio son claves para comprender la responsabilidad ética. Segundo, las normas morales, sociales y jurídicas se distinguen por su fundamento o por su sanción. Lo jurídico marca un mínimo exigible, pero la ética profesional suele exigir más que ese mínimo.
Tercera, en el ejercicio profesional, especialmente en escenarios internacionales, no basta con preguntar, ¿puedo hacerlo legalmente? También debemos preguntarnos, ¿debo hacerlo? ¿O qué impacto tiene? ¿Es justo? ¿Es coherente con nuestra práctica profesional íntegra? Y esto, bueno, me lleva a dejarte una última pregunta para que te la lleves de reflexión. Piensa en una decisión profesional que podría ser legal, pero no necesariamente correcta. ¿Qué elementos del acto moral estarían en juego y qué normas estarían en tensión? Esta es la clase de análisis que distingue a un profesional técnicamente competente de una persona jurista con integridad y responsabilidad. Con esto concluimos nuestra sesión. En la siguiente, pues vamos a conectarlos más con bases, con dilemas éticos ya más complejos dentro de nuestro ejercicio del derecho. Hasta luego.